Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Mientras el pueblo se preocupa por las lluvias y la precaria situación económica que afronta el país, los políticos en el Congreso Nacional nuevamente protagonizaron un zafarrancho en el que varios legisladores, entre ellos los nacionalistas Antonio Rivera y Tomás Zambrano, resultaron heridos luego de que colectivos de Libre los sometieran y agredieran en una de las entradas del Poder Legislativo, donde los congresistas cachurecos exigían los dejaran pasar al edificio de ese poder del Estado. Después de estos actos considerados por muchas personas como condenables, al interior del Congreso Nacional, los diputados del Partido Nacional, Partido Liberal y el PSH realizaron una autoconvocatoria a sesión liderada por las congresistas Iroshka Elvir, Suyapa Figueroa y Fátima Mena. No obstante, el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, se refirió a lo sucedido en el hemiciclo legislativo en exclusiva a 11 Noticias. Bueno, en primer lugar, eso no tiene ningún asidero jurídico, no es legal lo que ellos están pretendiendo, es una posición política totalmente, y yo invito a que reflexionen y que sesionemos nosotros en las próximas convocatorias para poder sacar una amplia agenda. La ratificación constitucional de las sedes pasa porque nosotros tengamos los 86 votos. Entonces podemos sesionar hasta todos los días, y si no tenemos los 86 votos, no se puede hacer la ratificación de la derogación constitucional de las sedes. Minutos antes, en las afueras del Congreso Nacional, los agentes policiales desalojaron a los colectivos de Libre, lo que provocó el enojo del congresista Bartolo Fuentes, quien además le envió un mensaje a los diputados de la oposición. Porque no pueden estar resguardando un poder del Estado en contra del mismo pueblo. Solo la delincuencia organizada quería reunirse hoy. La delincuencia organizada tuvo la protección de esta policía. Entre tanto, los congresistas de la oposición explicaron qué sucedió con su autoconvocatoria. Nos hemos convocado aquí en un pasillo para cumplir con nuestro deber y nuestro mandato. Por lo tanto, mediante una sesión extraordinaria. Hicimos todo lo humanamente posible, manteniendo un diálogo abierto y de respeto para que se convocara a sesión hoy antes de las 12 de la noche. Afortunadamente fueron en vano nuestros esfuerzos. Los diputados y diputadas presentes dijimos sí a la Constitución. Por lo pronto, el titular del Congreso Nacional nombró una comisión permanente que queda instalada durante el periodo de receso legislativo, la cual integran los diputados Luis Redondo, Carlos Zelaya, Hugo Noé Pino, Angélica Smith, Silvia Ayala, Edgardo Casaña, Critza Pérez, Racel Tomé y Fabricio Carvajal. Además, advirtió a las bancadas lo siguiente. Se va a aplicar la Constitución de la República si no se presentan, Raúl, tal como lo pude haber aplicado la vez pasada que la bancada entera del Partido Nacional abandonó el hemiciclo. La Constitución de la República establece que ante el abandono o el impedimento de sesiones de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, de los diputados, propietarios o suplentes, es simple y sencillamente aplicar lo que dice la Constitución, y es destitución inmediata y inhabilitación por 10 años. No vamos a permitir, el país no puede, no debe de seguir sin los titulares del Ministerio Público. Lo que sí puedo garantizarle al pueblo hondureño, que los titulares que nosotros elijamos desde este poder del Estado, a través de lo que la Constitución nos permite, lo que la ley nos permite, no van a garantizar la impunidad a ningún criminal que no debería ni siquiera estar en este poder del Estado. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.
estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. En algún momento va a salir de su casa, puede seguirnos. Para la gente que me está consultando, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la capital industrial del país, San Pedro Sula, en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el Corredor Central, la 93.5, la 105.5 en el litoral atlántico. Y en la cálida Choluteca del Tremendo Broncos, mi invitado sabe a lo que me refiero, del Tremendo Broncos, como decía Diógenes Cruz, la 90.3 allá en Choluteca. Vamos a hablar de lo sucedido anoche en el Congreso Nacional de la República, de lo que se viene de hoy en adelante en el Congreso Nacional de la República. Sobre estos temas vamos a hablar. Está conmigo el señor presidente del Congreso Nacional de la República, el ingeniero Luis Redondo Guifarro. Es un gusto que esté aquí. Bienvenido. Un gusto, Raúl, estar aquí con usted y con todo el tremendo auditorio de Canal 11. Cuénteme cómo se siente después de lo ocurrido ayer, cómo amaneció, cómo visualiza, qué sigue en el Congreso. Bueno, normal, después de que nosotros a lo largo de tantos años hemos estado en diferentes momentos y episodios del Congreso Nacional, lo que ha ocurrido es únicamente una manifestación que nos permitió a nosotros lograr que la Junta Directiva nombrara la Comisión Permanente, que es la que a partir de hoy y hasta el 24 de enero va a realizar las agendas del Congreso Nacional. Así que con muchas expectativas tenemos una amplia agenda de temas de salud, temas de educación, de inversión, además de varios decretos para combatir la corrupción y que no haya más impunidad en el país. ¿Qué sucedió ayer? Esos actos de violencia, hablan que esas turbas fue enviado por el gobierno central, por las autoridades del Congreso. Los nacionalistas manifiestan eso. Hubo un par de heridos en el Congreso, incluyendo el congresista Toño Rivera. Eso, ¿cómo lo ve, cómo lo analiza? ¿Qué le dice al pueblo de esos actos de violencia que pasaron? Bueno, Raúl, en primer lugar, al pueblo hondureño lamentar los actos de violencia que se dan en cualquier ámbito, en cualquier espacio. Sin embargo, lo que ocurrió ayer, yo no puedo decir de que fueron enviados por determinado grupo, persona o líder, ya que la información que tenemos, o la información que yo tengo, que constitucionalmente y de acuerdo a la ley orgánica del Congreso Nacional, debo velar por la seguridad del Congreso. Varias semanas atrás teníamos información de que iba a venir un grupo de gente enviado por la bancada del Partido Nacional a los bajos del Congreso para tratar de ingresar o de entrar al Congreso Nacional. Había una planificación en este sentido. También tuvimos información acerca de que iban a llegar armados algunos de los diputados de la bancada del Partido Nacional al Congreso, y obviamente nosotros tuvimos que hacer todo el resguardo de prevención para evitar que pudiera ocurrir cualquier cosa. Fíjense que ayer no había sesión, y como no había sesión, es un día normal en el Congreso, donde se cierran los portones a partir de las 5:30 de la tarde, donde no están abiertos los espacios, por ejemplo, para acceder al edificio administrativo, que es donde hubo una situación que se dio ahí con algunos congresistas. Yo me pregunto, ¿por qué salieron por ahí? ¿Por qué no se fueron por el sótano? Si esta turba o esta gente que llegó es de ellos mismos, porque esa es la información que nosotros teníamos. Estaba escuchando en la radio, en HRN, a quien mando un saludo, a mi querido HRN. Hoy se cumple 90 años de HRN informando al pueblo hondureño. Felicidades a toda la familia de HRN, a don Manuel Villeda, a Rafael Villeda, a Ana María, a todo el equipo de la N más grande de Honduras. Escuchaba en la N al diputado Mario Pérez, que usted ayer presentó un video donde le pone una pistola en la cabeza a un guardia, que cerraron portones del Congreso Nacional que nunca están cerrados y que pusieron candado. ¿Es cierto eso? ¿Se dio la orden de cerrar esos portones, presidente Redondo?
No, Raúl, en realidad lo que ocurrió es que se cierran siempre todos los días. Y si usted ve el video y también unas declaraciones del diputado Mario Pérez del Partido Nacional, lo que él fue, según sus propias palabras, le fue a poner un arma en la cabeza a un guardia de seguridad para que abriera el portón. O para que cerrara, perdón, el portón. Eso es lo que él manifestó en otro medio de comunicación. Ese portón estaba, si usted ve, estaba cerrado. Ubiquémonos. Ahí está un video en pantalla. Ese video fue anoche. Ese video fue anoche y ese video que se observa en pantalla es cuando se abre el portón y Mario Pérez saca su arma y le apunta para decirle que lo cierre porque van a ingresar y que los pueden agredir y que no sé qué cuenta. Y ahí se ve que no hay nadie allá afuera. ¿Quiere que le diga la verdad? Como estábamos en la entrevista anoche, yo creí que era un video de días atrás o de meses atrás que tenía de Mario Pérez. Yo acabo de escuchar a Mario Pérez, si él quiere puede llamar. Escuché a Mario Pérez decir hace un rato en HRN que los portones estaban cerrados, que tenían candados y eran unos portones que nunca estaban cerrados, que hasta ayer. Eso escuché yo a Mario Pérez, pero poneme ese video, usted me dice... Reláteme entonces, ¿eso fue anoche? Eso fue anoche, eso fue en el portón que da al lado del puente La Mayol, más pegado hacia el puente Mayol, y el portón está abierto. Si usted ve, Mario Pérez se regresa, le apunta con el arma para pedir que cierre el portón. Entonces hay un montón de contradicciones. Mira, nosotros sabíamos, Raúl, teníamos información de que ellos iban a llegar armados. Nunca nos imaginamos nosotros que un diputado, un exsecretario del Congreso Nacional o un diputado como Mario Pérez iba a ser capaz de apuntarle con un arma. ¿Usted se imagina ese guardia con quien me solidarizo, con la familia del guardia y con todos los guardias que prestan servicio en el Congreso Nacional? ¿Usted se imagina que ese guardia hubiera reaccionado? No están armados los guardias en el Congreso Nacional, no tienen armas. ¿Usted se imagina que hubiera reaccionado lo que hubiera ocurrido ahí? Y lo que ocurrió en la parte de arriba. Ojo, si usted se fija en ese video, lo que usted está diciendo, el guardia inicialmente no reacciona, pero después se arrecha. Como dice usted, si ustedes siguen, vean al guardia y viene caminando ya, y ahí ya viene molesto, como usted dice, no están armados los guardias. Los guardias no están armados. Son los guardias de la seguridad interna del Congreso Nacional. La verdad, gracias a Dios, para que no ocurriera una tragedia. Así es. De hecho, ellos tienen instrucciones precisas y les tienen que aguantar las malcredeces continuamente que se hacen en las entradas del Congreso Nacional, porque ahí a los guardias los ven de menos, los ven como que fueran cualquier cosa. Nosotros los vemos como personas y jamás, mire, el guardia está allá. El guardia se observa ahí cuando él saca su arma y le apunta en la cabeza. Eso no se justifica, eso es un delito y seguramente ya con las... toma de declaraciones que se hicieron el día de ayer, se van a hacer las denuncias respectivas. Sí, ¿sabían que iban a andar armados? Sí, sabíamos que íbamos a andar armados. Tomás Zambrano se acercó a donde está el proscenio es donde estamos todos nosotros de la Junta Directiva. Ahí estaba conmigo Hugo Noé y estaban algunos de los secretarios y se acercó Tomás Zambrano a decirnos, en la próxima sesión, si no nos das la palabra para esto, esto y esto, nosotros vamos a hacer insurrección legislativa y además vamos a venir armados. Raúl, nosotros no nos tomamos esto con cualquier palabra. Ahí están los hechos que demuestran que venían armados. ¿Usted se imagina que este muchacho hubiera disparado, se le dispara esa arma? Mire ese video ahí, ahí se observa claramente. Trataron de hacer creer a través de otras difusiones de que eso se trataba de un celular y ahí usted puede ver cómo se acerca a Mario Pérez y le apunta con el arma. Eso demuestra que nosotros hicimos bien al poner la seguridad en los accesos del Congreso Nacional porque estábamos previniendo ese tipo de cosas. Afortunadamente no tenemos hechos que lamentar de fallecimiento o asesinato de alguna persona porque esto es terrible. Jamás se había visto en un congreso de ninguna parte del mundo que un diputado, fíjese que ahorita hay un congresista en Estados Unidos que activó la alarma en Estados Unidos, y ahí está con un proceso en Estados Unidos por eso, pero aquí podemos ver nosotros a un diputado que está sacando un arma, así que qué bueno, yo agradezco a toda la seguridad del Congreso Nacional, a la Policía Nacional que estuvo resguardando lo que nosotros habíamos prevenido que iba a ocurrir. Recuerda algo, Raúl, no había sesión, la convocatoria de sesión estaba para el 2 de noviembre, no puede, es como que llegue ahorita alguien ahí y quiera hacer sesión, aquí vengo yo a abrir el portón con martillos para hacer sesión, así que eso nosotros no lo vamos a permitir. Bien, voy a hacer una pausa para continuar hablando con el ciudadano presidente del Congreso Nacional de la República, Luis Redondo Guifarro.
Bien, continuamos. Poneme el video de lo que pasó ayer. Ponémelo, por favor. Voy a referirme cuando se ve al diputado por Santa Bárbara del Partido Nacional, Mario Pérez. Ahí está el diputado Mario Pérez de negro, que le coloca una pistola en la cabeza a un guardia. Ahí él se regresa y ahí él, cuando se está abriendo el portón, él se saca la pistola de atrás y se la pone. Está en la línea el diputado Mario Pérez. Diputado, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿El porqué de esa acción? Lo escuchamos, adelante. Muchas gracias, Raúl. Lamentar en un contexto general todo lo que pasó anoche. Claro que no voy a referir ese video, pero no puedo dejar de referir lo que antes pasó. 4 diputados de la bancada nacionalista, Tomás Andano, Toño Rivera, el Negro Cano y su servidor, ayer estuvimos siendo atacados de forma brutal por una turba en la plazoleta del Congreso Nacional. Y esto no fue un hecho aislado, esto fue un hecho planificado, esto fue intencional. Cuando nosotros estábamos ahí dando entrevistas a los diferentes medios de comunicación, empezaron a llegar miembros y simpatizantes del Partido Libre, incluso los mismos empleados del Congreso Nacional que se han nombrado en este periodo, y nos cercaron, nos fueron rodeando. Y los guardias del Congreso Nacional, que están para cuidar las instalaciones del Congreso Nacional, pero más para cuidar a los diputados, lo que hicieron fue poner candados en los portones y nos dejaron encerrados y a nosotros nos dejaron acorralados entre el portón y los muros y el elevador, con la turba que estaba frente a nosotros en ese momento amenazándonos. Y le fuimos a decir, tenemos el video donde le fuimos a decir a los guardias que por favor quitaran el candado para podernos retirar, para podernos irnos a resguardar al sótano, a los vehículos. Se lo fue a decir el jefe de los pocos policías que ahí andaba. Y los guardias recibieron orden, también el ingeniero Luis Redondo debe aclarar orden de quién, de no quitar esos candados, de tenernos bajo esa medida ahí, a merced y a disposición de esa turba violenta. Lo que sucedió después, todos ustedes lo vieron, fuimos atacados, agredidos, golpeados, prácticamente de no ser por la intervención de un oficial con sus policías, que yo creo eran unos 8, que no nos abandonaron, que se la jugaron con nosotros, que pusieron en riesgo su vida. Nosotros no estaríamos hoy, creo, aquí con vida si esos policías no hubieran estado ahí. No eran insultos verbales, o sea, era una agresión física. Vamos, abogado, sí, abogado, es cierto, yo lo relaté hace un momento, yo lo escuché en HRN, pero dígame, ¿por qué le pone la pistola y cómo hizo para meter esa pistola en el Congreso? Me decían que habían amenazado los del Partido Nacional que iban a llevar pistolas. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué le puso la pistola? ¿Cómo se metió la pistola? Ojalá estas cosas se calmen, lleguen a acuerdos. A lo largo del programa voy a hablar con el presidente del Congreso. Abogado. No, yo la portaba en mi vehículo y presa del temor de que nos estaban casi matando, es que yo saco el arma, pero yo lo que hago es acercarme al guardia y sí, acepto que esa parte estuvo mal, pero yo me acerco a decirle cerrar ese portón y claro, le dije una palabra fuerte, cerrar ese portón que nos van a matar, le digo, porque ellos lo que hacen es que cuando nosotros logramos bajar al sótano, al parqueo, y nos libramos de la turba que está ahí arriba, la turba se da cuenta y empiezan a correr por la calle, a darle la vuelta al Congreso para venirnos a atacar por ahí. Y los guardias, en vez de protegernos, lo que hacen es abrir el portón para permitir que esta gente entre. Entonces, son segundos, son momentos en donde uno piensa en defender su vida, la vida de sus compañeros, ¿verdad? Yo no he agredido a nadie, no le he hecho un disparo a nadie, no le he pegado un golpe a nadie, no le he dado un insulto a nadie. Yo actué para defender mi vida como lo va a hacer cualquier persona. Yo no ando 20 guardaespaldas
del gobierno, pagados por el gobierno. Yo no ando 2, 3 carros blindados pagados por el gobierno. Yo lo único que ando es mi pistola para cuidarme, si es que en algún momento eso me da alguna posibilidad. Pero son esos segundos en donde usted decide hacer cualquier acción para salvar su vida, ¿verdad? Es lamentable. Yo pido las disculpas del caso a este guardia y a los demás. Ellos me conocen, que yo he sido un diputado educado con ellos, pero ayer tuvieron una pésima actuación. Ayer se pusieron ellos del lado de los atacantes. Sí. Abogado, ¿y qué se espera de parte del Partido Nacional en las próximas horas? Tomando en cuenta, aquí está el presidente del Congreso, don Luis Redondo. Ojalá por el país se lleguen acuerdos y la tranquilidad vuelva al Congreso. Finalmente, abogado. Bueno, mire, sí, hay mucho rumor circulando de que se podrían nombrar fiscales hoy a través de un mecanismo de la Junta Permanente. Yo les pediría que no hagan y que no cometan este hecho, porque primero nadie se los va a aceptar. Va a ser un funcionario que no va a ser aceptado ni internamente en el mismo Ministerio Público. No se les va a aceptar la comunidad internacional, no se los va a aceptar el resto de instituciones. Creo que la ruta sigue siendo el diálogo para llegar a un arreglo, a un consenso, como usted lo cita, por el bien de Honduras. No se deben repetir estas situaciones. Ver ayer a un Toño Rivera bañado en sangre, esa sangre va sobre las personas que son responsables de la seguridad del Congreso Nacional. Nosotros estamos golpeados incluso, pero no deben repetirse estas situaciones. La verdad son lamentables y realmente nosotros, si pudiéramos contribuir en buscar una salida, una solución consensuada, creo que sería lo mejor. Bien, gracias. El diputado Mario Pérez, participando esta mañana, reaccionando, dice que fue a traer la pistola al carro por temor cuando él explica y pide disculpas al guardia que le puso la pistola en la cabeza. El diputado Mario Pérez aclarando esta situación de lo ocurrido ayer eso es en el parqueo del Congreso Nacional de la República. Presidente Redondo, estas situaciones, ¿es cierto que le habían anunciado a usted los nacionalistas que iban a ir armados? Sí, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, se acercó la primera vez cuando se convocó a la multitudinaria cantidad de personas que vinieron aquí a Tegucigalpa, se acercó a decir que ellos iban a llegar armados al Congreso Nacional. A raíz de eso nosotros montamos desde entonces, que eso fue hace varios meses, un sistema de seguridad para impedir que ellos ingresaran armas al Congreso Nacional. Estas armas son de policarbonato, estas armas no son fáciles de detectar y si usted lo ve, Raúl, yo digo que los hechos hablan por sí solos. Ahí usted ve el video donde no hay ningún tipo de amenaza, donde no hay ningún tipo de agresión. Usted ve cómo se regresó a donde un guardia que está abriendo el portón, no lo está cerrando como ellos denunciaron el día de ayer para querer crear un caos, y se regresó a apuntarle con el arma supuestamente para que cierre el portón porque dice que se sentía amenazado. Pero ¿quién estaba allá afuera? No hay nadie. Si usted observa ahí, no hay ningún tipo de persona que quiera ingresar, así que los hechos hablan por sí solos. Tomás Zambrano, ¿por qué le dice que va a llevar armas al Congreso? Cuando la presidenta Xiomara Castro la vez pasada convocó a Tegucigalpa para que se hiciera una marcha en defensa de la democracia, para que tengamos un fiscal general, entre otras cosas, a pedir que venga la CICI, etcétera. Ahí él se acercó al proscenio, a donde está la Junta Directiva, y ahí él fue a decirnos de que iban a venir armados al Congreso Nacional. Yo creo que ellos se les olvidó que ya no están en el poder. Él habla, por ejemplo, de sangre. Yo lamento que haya caído un objeto y le haya provocado una herida a Toño Rivera, pero también a mí no se me olvida, en el pueblo hondureño no se le olvida que todavía nosotros estamos esperando que se haga justicia con los más de 50 muertos de las elecciones del 2017, una gran cantidad de personas que fueron asesinadas y que todavía no hay justicia para ellos. Sí, vamos a hablar de varias cosas. Usted, Salvador Narrala, llegó a una alianza, se unieron a Libre, se ganan las elecciones. Ahora Narrala, uno de los 3 designados presidenciales, el ingeniero Narrala, dice que Luis Redondo es un traidor. ¿Qué piensa de eso? Bueno, en primer lugar, Raúl, Salvador Narrala
yo financié a Salvador Narrala. Lo financié con varios millones de lempiras de mi patrimonio sin ser yo político. Lo presté porque era una persona conocida. Me firmó, tengo los documentos firmados, inclusive hice un embargo para que me pagara. Salvador Narrala debía ser un poco más honrado y pagar sus deudas, pero no quiso pagar. A raíz de eso me vi en la obligación de hacer un embargo. Gané el embargo y no recuperé ningún 5. ¿Cuánto le financia a Narrala? Anda como en juicio como 6, 7 millones por un lado y por otro lado andan como unos 5 millones más o menos el total que le dio Narrala. Él decía que él puso el 50%, no es cierto. Yo le pagaba pauta a él, a su programa X0, le pagaba alrededor de 50,000 lempiras mensuales de pauta. Y lo que hacíamos es que cuando íbamos a pagar, por ejemplo, la publicación de la Gaceta, prorrateábamos las facturas y el 50% de lo que había que pagar se lo quitaba yo del mismo dinero que le pagaba de pauta. Raúl no puso nada, no puso nada. Entonces yo más bien aprovecho para decirle a Narrala que me pague todo lo que le presté yo a él para que nosotros construyéramos un partido anticorrupción. Fíjese que ahí fue una gran lección para mí. Después, cuando Salvador Narrala se traicionó, ahí sí hubo una traición al pueblo hondureño. Cuando Salvador Narrala, después de quedar electo en el 2017, enfrente de su propia casa, le dijo que no le importaba la muerte de la gente, que esos muertos ya quedaron ahí. Ahí sentimos, el pueblo sintió que se dio una traición al pueblo. Entonces, si hablamos de traición, el hecho de que yo no haga las cosas que él quiere, no las voy a hacer ahora, ni las voy a hacer en el futuro tampoco, Raúl. Sí, ¿por qué le dice traidor él entonces ahora? Ustedes se llevaban bastante bien. Mire, es que nos llevamos bien. Salvador Narrala y yo siempre lo he considerado mi amigo, pero una persona que difama, una persona que hace... Óigame, recordemos un poco, Raúl. Cuando yo financié el PAC, Salvador Narrala puso una denuncia al Ministerio Público contra mí. Una denuncia. Y a pesar de eso, que me pidió perdón en la casa de Eduardo Facusé, me pidió disculpas, me dice, ¿quieres que haga las disculpas públicamente? Le digo, no, yo no quiero que te disculpes, Salvador, públicamente conmigo. Suficiente humillación sufrimos nosotros y mi familia por todas tus denuncias y difamaciones. Es suficiente con que lo hagas aquí en privado. Entonces, digamos que ahí llegamos a una conciliación de amigos, de política. Inclusive yo lo impulsé para que él fuera el candidato de la alianza en el 2017, él mismo lo reconoce cuando se anunció que él iba a ser el candidato de la Alianza del Libre, del PINU y del partido PAC en aquel entonces, o de lo que quedaba del partido PAC en aquel entonces. Sí, es irreconciliable esto con Narrala. ¿Espera que le pague esos 7 millones Salvador o ya los echó al olvido? Ojo, no es fácil 7 millones, ¿verdad? No, no es fácil, es más que eso, Raúl. Estamos hablando más o menos como de 12 millones. Mire, en realidad... yo a Salvador le mando un saludo. Yo creo que Salvador es un tipo que hace que se vuelva un poco divertida la democracia. Sin embargo, nunca me lo imaginé unido al BOC, nunca me lo imaginé sentado y unido con quienes él tanto denunció. Es más, no me extraña que así como a mí me renunció como 36 veces desde que iniciamos el PAC, me renunciaba un sábado, el lunes ya seguíamos. Me renunciaba, si el día que él hacía su programa de televisión le había ido mal, me renunciaba el lunes y el martes seguíamos, Raúl. Para mí Salvador es una persona que le ha venido a meter un poquito de salsa a la política, pero aliarse con quien ha saqueado el país, eso sí es traicionar al pueblo. ¿Cree que él, como usted dice, cambia tanto, vuelva donde ustedes? Mire, lo que va a pasar es que a veces, por ahí alguien dice que a veces hay tontos útiles. Y lo que va a pasar es que en el BOC ya mandaron a Papi a hacer recorridos en diferentes partes del país. En el BOC, cuando Papi se da cuenta, los nacionalistas se dan cuenta que Salvador estaba tomando protagonismo del BOC, sacan a su posible candidato para promocionarlo, y lo que va a pasar es que Salvador va a quedar en nada. Sencillamente él está, según él, porque él tiene esa personalidad, va a usar su imagen para impulsar al Partido Nacional. Eso es lo que él está haciendo en este momento, y el candidato no va a ser Salvador Narrala del BOC. Acuérdame el día que se lo digo. ¿No va a ser Salvador Narrala? No va a ser Salvador Narrala. ¿Se lo van a dar a Papi? Mire, se lo van a dar a Papi, y si no, él va a renunciar, y a la primera que renuncie no le van a aguantar. Yo le aguanté un montón de renuncias porque no teníamos de otra. Sí, el Partido Nacional, los diputados del Partido Nacional no lo reconocen como presidente del Congreso, dicen que es ilegal y siempre lo dicen. El abogado Tomás Zambrano me acaba de escribir diciéndome que por mención tiene derecho a réplica. Claro, solo déme unos minutos, se la daremos.
¿Qué piensa de esa posición de los nacionalistas que no lo reconocen como presidente del Congreso? Le dicen usurpador, que no es el presidente, que es una junta directiva ilegal. ¿Qué piensa usted ante eso? Bueno, en primer lugar, no me extraña si, Raúl, yo fui la persona que, estando fuera del poder que tenía el Partido Nacional durante los 12 últimos años, fui la persona que más impugnó, recusó, denuncié en el Ministerio Público, denuncié en el CNA, denuncié en la Maxi, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fui a denunciar y en ninguna encontré justicia. Entonces, lo que ocurre con ellos, y yo lo interpreto así, es que ellos tienen miedo. Y tienen miedo porque no se habían encontrado con un político que no permite que haya corrupción y no permite que haya impunidad. Ellos, a lo que le tienen miedo, todo esto tiene su génesis. La génesis de esto, solo hay que ver las sesiones, se da cuando nosotros agendamos el decreto 93 y el 57 que tenía los delitos de receptación y lavado de activos. Cuando nosotros pongamos en evidencia un proceso de investigación que estamos haciendo en este momento de cuántas personas se vieron beneficiadas y con qué bufetes se vieron beneficiadas con la derogación de los delitos de receptación y lavado de activos. Vamos a ver si salen a querer llamar a los canales de televisión para poder hacer uso de réplica o de defensa. Cuando el pueblo hondureño ve, cuando nosotros hicimos también, agendamos el fondo departamental, también la misma situación. Pararon las sesiones del Congreso porque no querían que derogáramos el fondo departamental. Cuando le dimos nosotros facultades a UFERCO para que no tuviera que pasar por el ex fiscal general y el ex fiscal general adjunto, y también aprobamos un artículo para darle presupuesto a UFERCO, todo este tipo de acciones. O también cuando nosotros hicimos la reforma para que el Tribunal Superior de Cuentas, sin importar el estado en que estaban los archivos, los pasara de inmediato al Ministerio Público, que por cierto no los quería pasar. No los pasaban, los del Tribunal Superior de Cuentas. Cuando hicimos todas estas acciones que evitaron que Honduras entrara a la lista gris por tema de lavado de activos, que evitara que el país fuera, que usted que me está viendo no puede hacer uso de transacciones internacionales entre bancos, no pudiera hacer uso de tarjetas de crédito, a eso le tienen miedo, Raúl. Le tienen miedo a que nosotros tenemos una agenda anticorrupción. No hay ningún decreto, en el Congreso Nacional no se ha aprobado ningún decreto como ellos hacían, ningún contrato como ellos hacían, fuera de ley para beneficiar ciertos grupos. ¿Cómo hacían ellos esos contratos? Mire, le voy a contar uno. Hubo una sesión donde someten un contrato de los aeropuertos, esto de Palmerona. Ese decreto dice levantando la mano. ¿Sabe cuántos levantaron la mano? 23 levantaron la mano. Yo me cansaba, se viste en las redes sociales, yo me cansaba de denunciar eso. No solo lo denunciaban en el Congreso Nacional, también lo denunciaban en el Ministerio Público, quien ha garantizado impunidad durante años a esta estructura que ha cometido actos criminales. Yo quisiera que cualquiera de ellos me ponga aquí al frente a ver si yo no tengo un solo caso de corrupción, ni voy a tener ningún caso de corrupción. Lo que se está defendiendo, todos esos actores, todos esos que reaccionan, lo que usted ve en los videos, son personas que tienen una gran cantidad de actos de corrupción que están en proceso y que estaban no detenidos, Raúl, estaban en proceso. Nosotros tuvimos que derogar la ley de secretos, hacer la reforma del 57 de receptación y lavado de activos, del fondo departamental, entre otros, darle facultades a la UFERCO, no para que haya persecución política como alegan ellos, sino simple y sencillamente para que no hayan obstáculos en los procesos de investigación y que yo espero que se proceda rápidamente contra estas estructuras criminales que siguen ahí, en el mismo Congreso Nacional. Sí, anoche usted me dijo que hay 26 diputados actuales del Partido Nacional de Honduras que están siendo investigados. ¿Eso ha marcado la diferencia? ¿Eso los aleja de acuerdos con su persona como presidente y acuerdos en el Congreso? Mira, Raúl, sí, y lo voy a mencionar, son 26 que hay, solo en un segmento, hay otros que están en otro segmento. Son alrededor de unos 80 casos que hay por todos. Claro, yo no voy a develar aquí cuáles ni cómo porque hay un proceso, pero eso sí los aleja. Yo no voy a hacer ningún tipo de acuerdo, ni con corruptos, ni con narcotraficantes. Esa es una garantía que le doy no solamente al pueblo hondureño, sino que también a la comunidad internacional, que ha estado expectante, que ha estado en comunicación constante, haciendo sugerencias. No podemos llegar a acuerdos. Oigan, fíjense que para esto, del fiscal, Raúl, la primera cosa que pidieron fue previo a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que también, si usted recuerda, también hubo la misma situación.
Entonces, previo a esta elección, ellos pidieron de que nosotros hiciéramos una reforma constitucional para el Partido Nacional, que hiciéramos una reforma constitucional para poner al director de fiscales de una vez por 5 años, igual que junto al fiscal general y fiscal general adjunto. Entonces no quisimos nosotros eso, no se dio. Yo recuerdo que cuando pasaba eso, dije yo, pero si ponen un director de fiscales con ese rango, el director de fiscales le va a ir al fiscal, no, y vos no, mi jefe. Mi jefe es el Congreso, así era, ¿no? Así es, así es. Fíjense que otra de las cosas que pedían, es que mire, para que usted analice el contexto de esto y que el pueblo hondureño lo analice. El pueblo hondureño, cuando voy a hablar de UFERCO, UFERCO es una fiscalía. Me pedían a mí de que accedían a que nosotros elijamos el fiscal general y el adjunto. A ellos no les importaba poner a ninguno porque al fin y al cabo de los 5, el Partido Nacional el único que tiene es al muchacho Juan Pablo Teodore, que está ahí, el único. Entonces decían, no nos importa cualquiera de ellos, lo que queremos es que se ponga el director de fiscales y queremos también que se le quiten las facultades a UFERCO. Mire lo que me piden, que le quitemos facultades a UFERCO. Yo le digo aquí al pueblo hondureño, le digo ante la nación, no le vamos a quitar facultades a la UFERCO. La UFERCO va a seguir con las mismas facultades en vista de que hay procesos de investigación que vienen desde la conexión que era UFESIC y desde lo que era la MAXI. Esas son algunas de las peticiones. Nosotros no accedemos a eso. Esos acuerdos yo no llego. Ahora, dígame, ingeniero Redondo, ¿cómo va a gobernar ese Congreso? Si yo fuera uno de esos 26, o cualquier humano, o Elder, o Grace, que está sentada ahí, y soy uno de los 26, me van a investigar y me van a meter presos, no nombro de fiscal. Cualquier humano haría eso. Uy, me van a meter al mamo. ¿Cómo va a gobernar? Ahora solo le queda libre. ¿Cómo va a gobernar? Miren, nosotros cuando llegamos al Congreso, en las diferentes etapas y partes de los decretos que llevamos en agenda, siempre tenemos que hacer gala de ingenio para llegar a acuerdos, a consensos, de vamos con tal decreto, si vamos a tener el apoyo de determinado congresista o no. Eso es parte del manejo del Congreso Nacional. Es normal que nosotros hagamos estos acuerdos en cuanto a los votos y siempre salimos. Nada más que no llegamos a acuerdos en los cuales se garantice algún tipo de impunidad o se garantice algún tipo de beneficio para determinada empresa o determinado grupo que utiliza a estos diputados a través, me imagino, de algunos beneficios que ellos tienen en este sentido. Entonces, llegar a los consensos, Raúl, se puede. La Constitución nos faculta a nosotros, como autoridad, mira lo que lo voy a decir, y no voy a decir mucho, solo voy a dar una figura ahí. Como autoridad, la Constitución me faculta para que se puedan hacer las acciones necesarias para evitar que este tipo de personas que tienen algún caso de corrupción puedan participar en las decisiones del Congreso Nacional. Inclusive hay un código de ética del funcionario público y también está en la ley orgánica que deberían de abstenerse de participar, y como no se le hace caso al código de ética ni a la ley orgánica, ellos participan y siguen participando. Mira, ya había en la elección de la Corte Suprema de Justicia, ahí había unas personas que tienen bufetes que llegaron a mi despacho a pedirme que pusiéramos determinados magistrados. Cuando hicimos lo de la PGR, habían personas que llegaban... Lo de la Corte, usted logró elegir la Corte Suprema de Justicia, sí, que se consideraba iba a ser más difícil porque eran más personas, eran más intereses de los partidos políticos, y se creyó que iba a ser más sencillo nombrar al fiscal general y al fiscal general adjunto. ¿Cómo sí eligió Corte y hoy todavía no se ha elegido fiscal y fiscal adjunto? Por una razón, Raúl. El fiscal general y el fiscal general adjunto es el que de verdad combata la corrupción y no garantiza impunidad. Es quien puede ponerle un alto a la corrupción que hay en este país. Es el que puede ponerle un alto a la corrupción que se ha hecho en los últimos 12 años y cualquier acto de corrupción que sea en el futuro también. Eso es la verdad. Entonces lo que están buscando es garantizar que haya impunidad para los actos que han cometido en el pasado, como también están queriendo prevenir de que en el futuro les puedan seguir investigando sobre algunos actos que se pueden perfectamente reabrir sin ningún tipo de problema. ¿Hay diputados que están inhabilitados en este momento? Hay diputados que deberían de no estar participando, Raúl, porque son 26. Del Partido Nacional son creo que 25, de la actualidad que no deberían de estar participando. Tienen un conflicto de interés porque cometieron actos de corrupción, hay un proceso de investigación. Hay diputados que en este momento en el Congreso Nacional
que están siendo señalados por diferentes actos, no solamente aquí en Honduras, sino que internacionalmente. No deberían de participar. Claro, tienen un interés directo en la Fiscalía. Por supuesto que tienen un interés directo. Entonces, usted, por ejemplo, el ex candidato, yo creo que lo quieren volver a poner, papi a la orden. Papi a la orden, todo el mundo sabe que tiene un proceso. Hay un interés de ellos, directamente e indirecto, para evitar que a su candidato le puedan perseguir, lo puedan seguir investigando, entre otras cosas. Esa es la realidad. Yo, el pueblo hondureño, Raúl, yo no lo voy a hablar aquí con ningún tipo de sesgo ni mentiras. Lo que nosotros estamos defendiendo es que no haya más impunidad. Y yo, como se lo dije ayer, Raúl, mire, conmigo, ni corrupción ni narcotráfico. Usted nombró una comisión para investigar los fiscales. ¿Hay resultados de esa comisión investigadora? Sí, Raúl, hay resultados impresionantes. Yo nunca me imaginé que primero el poder que tiene una comisión del Congreso Nacional en los procesos de investigación. Nunca me imaginé que cuando nombramos también la comisión para investigar el proceso de extradición, cuando nombramos esta comisión íbamos a tener tantos hallazgos. Hallazgos que a nosotros como Congreso Nacional nos obligan a tener que hacer las denuncias respectivas. ¿Pero dónde las vamos a hacer? Con los mismos fiscales que hay ahora, que han estado ahí en el poder durante los últimos años. Mire, hay poca gente que no dice eso, yo creo que se lo mencionaba en algún momento. Cuando se eligió al ex fiscal general Óscar Chinchilla y Daniel Cibrián, el 26 de junio, no estaban habilitadas las sesiones del Congreso Nacional para elegirlo. Yo me acuerdo que me cansé de denunciarlo y no hubo ningún tipo de eco en ese momento. Es más, entró Óscar Chinchilla fuera de los 5 de la Junta Proponente. De acuerdo. Sí. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos solo dentro de los 5 de la Junta Proponente. No puede aparecer otro de los ya presentados ahí, de esos 5. No, nosotros no vamos a respetar ese proceso, el proceso de la Junta Proponente. ¿Qué hallazgos fueron los más importantes de esa Junta que investigó? Mire, hay dos etapas, y mire cómo se enlaza. De la primera, de la Comisión de Extradición, nosotros cuando recibimos a la delegación que vino de Naciones Unidas para el tema de la instalación de la CICI, nosotros a ellos le dimos el listado que construimos con la presidenta Xiomara en el Acuerdo Bicentenario, todo el listado de los decretos que se deberían de derogar para poder facilitar los procesos de investigación en el caso de que venga una comisión internacional de combate a la corrupción. Ellos muy contentos. Después ellos formalizaron a través de una nota que me mandaron al Congreso Nacional y dentro de esa nota me pidieron, por ejemplo, el decreto de la iniciativa de ley de extradición. Pero es que aquí no ha venido ninguna, porque la Corte Suprema de Justicia nunca envió ninguna. Sin embargo, a la comisión especial en ese momento sí se entregó. Y si ustedes recuerdan, y los televidentes recuerdan, cuando esa comisión dio el informe al Congreso Nacional, pero lo voy a hablar de dos, de la comisión aquella y de la actual, cuando dio el informe al Congreso Nacional, hizo varias recomendaciones, entre ellas uno es que le hiciéramos juicio político a Argueta, la otra es que le hiciéramos juicio político a Óscar Chinchilla. Ahí solo en ese caso habían dos sugerencias, y la tercera era que nosotros aprobáramos un decreto de extradición. Eso nadie lo menciona. Pero, por ejemplo, ahí, para hacerle memoria, yo puse ahí, del PSH, puse a la abogada Maribel Espinosa, esa comisión. Y dentro de las sugerencias que se dieron de esa comisión, estaba este asunto. Y decía, pero ¿por qué están sugiriendo que hagamos un tema de aprobar un decreto de extradición? Porque llegó el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y le entregó a la comisión una iniciativa de ley. Entonces, los personeros de Naciones Unidas me solicitan en el listado de decretos, que son documentación, más que todo, un montón de documentos ahí, que si le podemos corroborar o confirmar que se había presentado una iniciativa de ley al Congreso Nacional en este sentido. No como debe de ser, pero sí a la comisión especial. Y la comisión actual ha recibido cualquier cantidad de denuncias. Todavía hay más denuncias que se van a recibir, se van a seguir recibiendo. Y yo le garantizo al pueblo hondureño a través de esta comisión que nosotros no vamos a ocultar ningún tipo de esas denuncias. No vamos a hacer algún acuerdo político para quedarnos callados. Vamos a actuar conforme a la Constitución de la República. La oposición en los últimos días ha tomado más fuerza decir que lo que quiere Libre, que lo que quiere el gobierno es disolver el Congreso Nacional de la República e instaurar una Asamblea Nacional Constituyente.
¿Alguna vez le ha hablado Mel Zelaya para decirle, no sé cómo se tratan, si de usted o de vos, Luis, al final disolvamos el Congreso, queremos una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Le ha llamado Mel diciéndole eso? Nunca, en ningún caso. Lo que se ha ocurrido, Raúl, y yo hice una publicación que en ese momento no se entendió y la hice con doble intención. Una era marcar el momento que se estaba viviendo. El 11 de febrero de este año, un sábado, nosotros estábamos en el Congreso Nacional, ya teníamos un acuerdo para elegir la Corte Suprema de Justicia y yo no salí a hacer la denuncia que voy a mencionar aquí en su programa por una razón específica. Si yo salía en ese momento a hacer la denuncia cuando no habíamos elegido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, iban a pensar que eso era un invento, alguna situación política para parar el proceso de elección de los magistrados de la Corte. Pues hemos esperado, nosotros hicimos una denuncia porque se estaba fraguando o orquestando un golpe de Estado al Congreso Nacional. Eso ocurrió. Una persona que tenemos el video, que se acercó al proscenio, que es donde estamos todos nosotros, y le pidió un tiempo a Carlos Zelaya. Ahí está grabado el video completo. Yo entregué ese video ya cuando hice esa denuncia. Óscar Chinchilla envió a los fiscales a una investigación que está en proceso, Raúl. Hay un proceso por la denuncia de la planificación de un golpe de Estado y se le pidió, imagínense, se atrevió esta persona a pedirle a miembros del Partido Libre que presentara una renuncia como que yo estaba renunciando al Congreso Nacional. ¿Me va a dar el nombre de esa persona? No, me lo reservo y me lo reservo porque está el proceso de investigación. ¿Pero es una mujer? Es una mujer y está el proceso de investigación y yo espero que en su momento, cuando sea el momento adecuado, por supuesto que voy a dar a conocer el nombre al pueblo hondureño, pero voy a esperar que sea esos fiscales que están en ese proceso que actúen lo más pronto posible. Voy a volver a repetir esto por su importancia. En algún momento Mel Zelaya y ustedes se han reunido, Mel le ha dicho que disuelvan el Congreso y que se forme una Asamblea Nacional Constituyente. Insisto en esto porque la oposición en los últimos días, en las últimas semanas, ha sido la principal bandera. Que ustedes lo que quieren es disolver el Congreso e instaurar en el país una Asamblea Nacional Constituyente para que Libre se perpetre en el poder. ¿Se lo ha pedido Mel y Luis Redondo se prestaría a eso? No, no me lo ha pedido el presidente Zelaya y tampoco yo me prestaría a eso, pero sí le puedo decir al pueblo hondureño, las reuniones que yo he tenido con Mel Zelaya, yo recuerdo la primera, que fue cuando nos sentamos en aquel acuerdo toncontín que hicimos con el Partido Liberal, con Mauricio Villeda, allá en la casa de Eligia Ramos, a quien saludo por habernos prestado su casa. Esa reunión para poder hacer la primera gran alianza. Luego en el 2017, otra reunión importante para hacer la gran alianza, donde llevamos al poder a Salvador Nasralla, que traicionó al pueblo cuando se fue para Estados Unidos a pedir permiso, según él, a alguien que le dé instrucciones. Y eso yo lamento, ¿verdad? Que se tenga que ir allá a pedir permiso a las actuaciones que debemos de tomar nosotros con autodeterminación y con dignidad. Las otras reuniones que hicimos, Raúl, fue cuando nuevamente hicimos la alianza. Fíjese que le decía a Salvador, volvete magnánimo. Me renunció un día en la mañana, otra vez, estábamos en la Alianza 1, me volvió a renunciar. Yo, mira, Salvador, no, vas a dejar un montón de gente aquí bailada, burlada, a mí también, porque nos llevaste al PCH en una Alianza 1 entre el Pino y el PCH. ¿Por qué no te volvés magnánimo de devolverle el favor que te dio Xiomara Castro cuando ella te cedió lo más valioso que puede tener un partido político, que es su candidatura en el 2017? Hagamos una alianza. Y me dijo que sí, eso en la mañana. Como a mediodía, que iba a hablar con no sé quién y todo. En la noche, me acuerdo que Pedro Barquero me dice, no voy a expresar las palabras que él dijo, porque en la confianza con él que hablamos dice unas palabras que no se pueden decir en televisión, pero dice, mira, Salvador tal y tal, dale viaje, Luis, vámonos por la alianza. Así fue como hicimos la alianza. Entonces, todas esas veces, Raúl, yo me he sentado con el presidente Zelaya a construir. En ningún momento me he sentado, yo no es que esté defendiendo, es que estoy hablando con la verdad. En ningún momento me he sentado para ninguna cosa que no sea construir en favor del país. Antes de la pausa, y no sé si el abogado Tomás Zambrano, Alex, por derecho a réplica, le vamos a dar unos minutos. Mel Zelaya ha hablado con usted de una posible reelección de él, que ya fue presidente de Honduras, de la actual presidenta Xiomara Castro, o si podrían participar su hijo Héctor Manuel o Xiomara Hortensia Lapichu. ¿Han hablado de reelección o participación de los dos hijos
de los Zelaya? No, en ningún momento. Y hay que ver la congruencia de los hechos. Recuerde usted cuando, siendo titular del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada desconoció la sentencia que habilita la reelección que se hizo a través de la Sala de lo Constitucional de Juan Orlando Hernández, y se desconoció esa sentencia porque la Constitución nos faculta desconocer este tipo de aberraciones jurídicas. También nosotros en ningún momento, inclusive condenamos la reelección, denunciamos la reelección, condenamos el golpe de Estado. Así que no, Raúl, en ningún momento hemos hablado de eso. Sí tenemos una agenda importante. Nosotros... ¿No le ha hablado Mel de reelección de él o de la presidenta Castro, o que sus hijos, Xiomara Hortensia o Héctor Manuel, puedan participar? No, es que las únicas veces que nosotros hablamos con él, de las pocas veces que hablamos, es de proyectos de decreto que tenemos que aprobar en beneficio del pueblo. No hablamos de reelección. Bien, voy a hacer una pausa para seguir platicando con el ciudadano presidente del Congreso Nacional de la República. Estoy hablando con el ingeniero Luis Redondo Guifarro. Una pausa. Bien, continuamos por derecho a réplica porque fue mencionado por el presidente del Congreso, don Luis Redondo. Está el abogado Tomás Zambrano, diputado por el Partido Nacional de Honduras. Abogado Tomás Zambrano, adelante. Muy buenos días, Raúl. Agradecer el espacio y como un programa que le dé el balance también a la información, darnos el derecho a réplica un par de minutos por lo expresado durante este espacio de más de 1 hora y minutos del diputado Redondo, que usted le dice que es presidente por respeto, pero nosotros podemos decir que es el que coordina ilegalmente una junta directiva, porque está impuesto en el cargo durante 2 años a patadas, por la fuerza, sin los votos, a la brava. Eso tengo que decirlo y decírselo a él, se lo digo en privado y se lo digo en público siempre. Decir, escuchando al diputado Redondo, solo nos lleva algunos dichos del pueblo. Los pájaros les están disparando las escopetas. La oscuridad le quiere ganar a la luz y la mentira le quiere ganar a la verdad. Las cosas hay que hablarlas por su nombre. Ayer, Raúl y pueblo hondureño, la bancada del Partido Nacional se hizo presente al Congreso porque el Partido Liberal y PSH ya habían anunciado que íbamos a convocar a una sesión extraordinaria, que teníamos más de 74 votos. Nuestra obligación es sesionar. Redondo y la directiva ilegal tiene 2 meses de no querer llevar a cabo la sesión. Desde que llegamos al Congreso, el día de ayer, nos cerraron los portones, los accesos a los diputados del Partido Nacional, no pudieron meter carros, compañeros diputados, al Congreso. Ese fue el primer acto. Después nos apagaron el ascensor con las mentiras de que están malos. Cuando estábamos en el 6º piso, que es nuestra oficina, ya PSH y el Partido Liberal se encontraban en el salón de comisiones. Nosotros bajamos de nuestras oficinas, caminamos por los bajos porque es el único acceso, ya que Redondo tiene cerrado el acceso del parqueo que le denominan el túnel hacia el sector de las oficinas de comisiones. Tuvimos que ir por los bajos del Congreso y ya Redondo tenía a todos los empleados del Congreso insultando, gritando y llamando a los colectivos. Cuando llegamos al portón y a la puerta, que ahí están los videos, no estoy mintiendo, cuando llegamos al portón de acceso a las comisiones, la tenían con candado y no nos dejaron ingresar. Estuvimos un espacio de varios minutos queriendo abrir, pidiendo que abrieran. Ahí están los medios de comunicación encerrados, privados de libertad, secuestrados por instrucciones de la directiva ilegal, y quisimos regresar a la oficina y al parqueo. Cuando regresamos a la oficina y al parqueo, le había puesto candado la seguridad por órdenes de Redondo, así lo dijeron, que tenían instrucciones. Le pusieron candado a las oficinas, al portón que nos da acceso a las gradas al 6º piso, y le pusieron candado al portón que da hacia el parqueo, y ahí están los medios de comunicación, ahí lo miramos, y ahí responsabilizamos los actos violentos, responsabilizamos de actos violentos a la presidenta de la República, a Mel Zelaya, a Redondo y su directiva, porque los actos que hicieron ayer es de orden de asesinar a la oposición.
no lo pueden ocultar. Abogado, y sobre lo que mencionó Redondo, que fue el ingeniero Redondo, que fue motivo de la llamada, por favor. Yo no he hablado con Redondo esta semana, ni hemos discutido de la próxima sesión del hemiciclo, y también hago otra denuncia pública. Redondo y la directiva legal, por instrucciones de Mel, quieren nombrar el fiscal general esta mañana a través de la comisión permanente, un delito más a la cuenta de los ilegales del Congreso, un mayor acto de corrupción, atenta contra la democracia, las libertades, porque quieren nombrar el fiscal a la comisión permanente. La Constitución es clara, dice falta absoluta de un cargo. La Fiscalía Civilián está ejerciendo el cargo y la titularidad del Ministerio Público. Hay un director de fiscales. No jueguen con fuego, compañero Redondo. No jueguen con la gente. El pueblo ya no los aguanta, no los soporta. El pueblo no los quiere. Ustedes son los que tienen el repudio y el rechazo de la población. Yo les digo, convoquemos a sesiones, llevemos la agenda normal, aprobemos temas de interés nacional, no sigan incitando a la violencia, que eso solo le causa daño a la población, nos divide más, nos polariza más, radicaliza más a la gente, y ayer se vio. Si fuera por ustedes, Redondo, querían matar, ustedes querían que asesinaran a la oposición. Solo abogado, los dictadores hacen los... ¿Van a ir a la sesión permanente, abogado? Es que no nos ha convocado, él convocó solo a la comisión permanente, ni en eso es claro. Que sea claro y diga, convocamos a todas las bancadas y vamos a estar, porque nosotros no vamos a ceder, no vamos a dejar de alzar la voz, no nos escondemos y no le tenemos miedo tampoco. Bien, el abogado Tomás Zambrano, por derecho a réplica, el ingeniero Redondo lo había mencionado. ¿Comentarios? Bueno, primero yo no recibo instrucciones de los halcones de Washington, ni tampoco voy a hablar con gente que pueda poner al país, como acaba de ocurrir en el hearing, después de que Tomás Zambrano, junto con otros nacionalistas, estuvieron allá buscando que se hiciera una evaluación del país. Eso jamás. Y lo otro es que ellos buscan que nosotros le garanticemos impunidad, que los fiscales lo protejan. Me causa un poco de gracia cuando él dice que la gente repudia. Si es que la gente ya lo manifestó en las elecciones. Por esa razón es que perdieron el poder. Todavía no les cae a ellos, como dicen coloquialmente, todavía no les cae el 20 de que perdieron las elecciones. Y esa reacción que él tuvo no se refirió a lo que debió haberse referido. Cuando fue y nos dijo, por supuesto, porque él sabe que todo eso queda grabado ahí en el pleno, cuando dijo que iban a llegar armados. La pregunta es, ¿por qué? Gracias a Dios no se le zafó un disparo a Mario Pérez cuando le apuntó en la cabeza al guardia de seguridad, porque eso no lo vamos a permitir. ¿Qué le dijo Tomás Zambrano? ¿Que no se refirió ahorita? Dijo él de que yo di instrucciones a mi bancada que vengan todos armados. Y si usted recuerda, nosotros después, es que todo hay que recordar, nosotros nos vimos en la necesidad, Raúl, de tener que llamar a la policía, porque en los curules, en las gavetas de los curules, pudimos observar en un video cuando algunos diputados del Partido Nacional empezaban a sacarse cosas del saco, de las piernas, y las metían en la gaveta. No sabíamos qué era porque desde las cámaras en ese momento no se miraba exactamente qué era. Y entonces hablamos con la gente de seguridad, me dice, mire, presidente, para abrir esas gavetas tenemos que hacer, si se encuentra algo, tenemos que traer a un fiscal, tenemos que llamar a la DPI para que se hagan las investigaciones. Y se abrieron, ¿qué encontramos? Morteros. ¿Para qué llevan morteros usted en Congreso? ¿Para qué morteros? Mire, yo le voy a decir algo, yo he sido muy tolerante, pero ahí está todo eso documentado, hay un proceso con eso. Y tolerante porque perfectamente se puede hacer las denuncias. La verdad, esa toma, ahí saca una pistola el abogado Pérez. Imagínese que esa pistola, que la hubiera metido en la gaveta. Él esta mañana pidió disculpas por la acción, pero yo le pregunté cómo metió esa pistola. Me dijo que la tenía en el carro. Así dice él. No, correcto, pero obvio, había un arma ahí en la mano de él. Sí. Ojalá que las cosas se calmen, que logren dialogar. La política es dialogar. ¿Se va a conseguir eso? Sí, totalmente. Yo solamente asegurarle al pueblo hondureño y a los demás congresistas, a los guardias de seguridad, al personal del Congreso Nacional, que las medidas de seguridad van a continuar. No vamos a permitir que entren con armas al Congreso Nacional y que atenten contra la vida de ningún congresista ni tampoco con ningún empleado funcionario. Nosotros no vemos de menos a las personas. El guardia de seguridad, nuevamente me solidarizo con él. Sí vamos a llegar a los consensos, Raúl.
Claro que sí, esa es parte de lo que hace cada congresista. Decía yo anoche que Iroska Elvir de Narrala, Fátima Mena y Suyapa Figueroa ayer se autoconvocaron. Reclamaban que no lo dejaron sesionar. ¿Qué validez tiene esa autoconvocatoria? Nombraron a Suyapa Figueroa secretaria. Bueno, en primer lugar, esa fue una reunión de amigos. De los amigos del BOC. Reunión de amigos. Reunión de amigos. Le voy a decir por qué. Primero, ¿no tiene legalidad? ¿Tiene o no tiene legalidad eso? No tiene ninguna legalidad. Y le voy a decir algo, Raúl, miren, es que no hay que mentir a la gente. Nosotros tenemos en los controles de acceso al Congreso, por seguridad, si yo entro al Congreso, queda registrado que entró el congresista Luis Redondo. Si entra Fátima Mena, queda registrado que entró Fátima Mena. Solo habían 20 y tantos, como 22 del Partido Nacional. Del Partido Liberal habían casi todos, estaban presentes del Partido Liberal. Del Partido PCH estaban todos presentes. Del Partido Liberal, si usted ve, cuando se hace esa reunión de amigos, se va a ver ahí, se ve que no están, ahí no hay ni siquiera 65 ni nada. Y aunque los hubiese habido, los 65, Raúl, que no estaban, que hay un control, que hay maneras de probar esto que estoy mencionando, no tienen ninguna validez. Son un grupo de amigos con una posición política. Más temprano, el día de ayer, nosotros le decíamos, no es necesario que hagamos este tipo de show en el Congreso. Quisimos parar de que ellos salieran con una posición política. ¿Qué me decían? Lo que nos dicen aquí en las cámaras, lo que nos dicen allá en el Pleno. Me decían, mire, presidente, si esto es un tema político. Dígame algo, porque yo he participado en la política del país. Una cosa son las cámaras y los medios, y en privado, ¿cómo es la cosa? En privado soy presidente. En privado me piden que les dé adelantos de sueldo. ¿En privado es presidente? En privado me piden que les dé subvenciones. Me mandan notas dirigidas a mí como presidente. Algunos de ellos me presentan. Mire, es que otra cosa. Pero es que dicen que usted ni un conserje no les deja un chofer. He escuchado, esas historias me las han contado, ¿es cierto? Mire, lo que ha ocurrido en el Congreso... Es muy radical, Luis Redondo, no afloja nada del presidente del Congreso. No se paga un 5, Raúl. En el Congreso Nacional, el Congreso que nosotros dirigimos, no se ha pagado, no se va a pagar ni un tan solo 5 a cambio de votos, en ningún momento. Y lo voy a mencionar algo. Mire el tema que ellos dicen, es que da subvenciones para conseguir votos y esa es la manera de que se coacciona a los diputados a que voten. Yo le doy subvenciones a la gente del PCH, subvenciones a la gente del Partido Nacional, subvenciones a los liberales, subvenciones a los de Libre. Para que la gente entienda, ¿qué subvenciones? Subvenciones que puedan hacer ayudas en sus comunidades a través de fondos pequeños, como por ejemplo la compra de algún tipo de medicamento, el tema de construir, como el congresista Manuel Rodríguez, que ha construido algunos tramos de calle con esos fondos que nosotros le damos y que se liquidan de manera adecuada y transparente. Eso es subvenciones. La oposición no quería que se nombrara esa comisión permanente que usted nombró anoche y que va a tomar posesión hoy al mediodía, que usted mismo preside. Dicen ellos que es inconstitucional, ¿es cierto? No es cierto, la Constitución es clara, la ley orgánica también. La comisión permanente se nombra una vez que se va a entrar al proceso o al periodo de receso. Le voy a contar un antecedente. En mayo de este año está establecido en la ley orgánica el receso que es del 1 de mayo al 31 de mayo. Eso es la ley orgánica. Y para poder habilitar las sesiones, en el mes de mayo se tiene que aprobar un decreto. Nosotros lo que hicimos fue que habilitamos sesiones en mayo y las movimos para junio. Pero en junio se dio una situación que requería que nosotros los congresistas nos reuniéramos y yo convoqué también a una sesión extraordinaria. ¿Cómo se convocó? A través de la comisión permanente que se había nombrado previamente en el Congreso Nacional. Entonces, la comisión permanente es la que va a seguir haciendo sesiones. ¿Cuál es la diferencia entre las sesiones ordinarias y las extraordinarias? Únicamente que los temas de agenda de una sesión extraordinaria no nos podemos salir en la sesión de otros temas más que los temas que están establecidos en la agenda. Dígame, ¿tiene poder la comisión permanente? Hace un momento Tomás Zambrano ha dicho que hoy esa comisión permanente que usted preside va a nombrar al fiscal general al nuevo fiscal general de la República y al nuevo fiscal adjunto. ¿Va a nombrar hoy esa comisión al fiscal y al fiscal adjunto? Yo le quiero decir a usted, Raúl, con Constitución en mano,
le pido al pueblo hondureño que busque con Constitución en mano el artículo 208. Primero, el 207. La directiva del Congreso Nacional, antes de clausurar sus sesiones, ¿cuándo aconteció eso? El día de ayer. Sí. Se clausuran las sesiones el 31 de octubre, quedan ya cerradas las sesiones, eso es constitucional, y eso aconteció ayer. Se designará en su seno 9 miembros propietarios. ¿Aconteció eso ayer? Sí, nombramos 9. Y sus respectivos suplentes, quienes formarán la comisión permanente en el receso del Congreso Nacional. El artículo 208 son atribuciones de la comisión permanente, entre muchas, emitir un reglamento, emitir dictámenes, preparar y someter a consideración del Congreso Nacional los proyectos de reformas de ley, la agenda del Congreso Nacional, recibir del Poder Ejecutivo decretos emitidos en los últimos 10 días, recibir denuncias de violación a la Constitución. Son un total de 15 atribuciones que tiene la Comisión Permanente. Y usted se refiere a la número 11. La número 11 establece elegir interinamente, en caso de falta absoluta, los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional. Entonces, esto es una de las facultades de la Comisión Permanente. Si Tomás Zambrano sigue teniendo miedo y piensa que nosotros les vamos a garantizar impunidad a través de elegir o ponerles a ellos, no a los fiscales generales adjuntos, sino que los directores o las de fiscales o la estructura de fiscales que ellos quieren poner, es bien sencillo, Raúl. En cualquiera de las sesiones extraordinarias que nosotros convoquemos, nosotros podemos elegir ya en propiedad al fiscal general y el fiscal general adjunto. Sin embargo, mientras tanto, la Constitución es clara. Está establecido que... Repítame eso, solo permítame ponerme última hora, quiero que me repita eso. ¿Cuáles son las facultades de la comisión permanente que se instala hoy a las 12 del mediodía? ¿Se va a elegir al fiscal? ¿Van a nombrar ellos al fiscal? ¿Pueden o no pueden hacerlo? Hace un momento ha dicho Tomás Zambrano que hoy ellos creen que esta comisión permanente que preside el ingeniero Redondo va a nombrar al fiscal general y al fiscal general adjunto. Última hora. Última hora. Última hora. Última hora. Última hora. Bien. O sea, me está diciendo que esa comisión permanente, de acuerdo a lo que reza la Constitución que tiene en sus manos, le da facultades a tomar este tipo de decisiones a la comisión permanente. La Constitución es clara. Y Tomás Zambrano le acaba de decir a usted que hoy, usted que preside la comisión permanente y el resto de sus compañeros van a nombrar al fiscal general y al fiscal general adjunto. ¿Va a ser así? Raúl, la Constitución establece en el numeral 11 una de las atribuciones de la comisión permanente, una de las facultades que la Constitución de la República establece. Y establece elegir interinamente, es decir, por un periodo de tiempo, en el caso de falta absoluta, los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional. Si el Congreso Nacional constitucionalmente debe designar a funcionarios y no han sido designados, aquí la Constitución nos faculta a nosotros para hacerlo. Entonces, si nosotros hacemos esto, porque tengo que convocar, ya está convocada la comisión permanente, constitucionalmente yo también presido la comisión permanente, si en el seno de la comisión permanente los 9 miembros decidimos que se haga la aplicación de la Constitución de la República, lo vamos a hacer. Ahora, si Tomás Zambrano y cualquier otro no está de acuerdo, perfectamente hacemos los consensos y en una sesión extraordinaria nosotros elegimos ya de manera permanente al fiscal general y el fiscal general adjunto. Tomás Zambrano dijo también hace un momento de que ahí está un fiscal en este momento que es el abogado Cibrián. Mire, yo con respeto, yo hice una posición pública con respecto a esto. La Constitución es clara, se eligen para 5 años a los funcionarios. No me extraña que Óscar Chinchilla se haya ido el 31 de agosto, él ya no estaba porque ellos fueron juramentados el 1 de septiembre. No me extraña que él se haya ido del país porque obviamente él conocía y sabía que a los 5 años terminaba ya su mandato. Entonces, al terminar el mandato de manera constitucional, nosotros no podemos reconocer o conocer a alguien en el marco de un artículo que lo va a contar Raúl. Mire, para que la gente entienda esto. Cuando Juan Orlando Hernández gana las elecciones, es cierto, ganó él las elecciones, estaba en el poder Pepe Lobo, pero la cantidad de diputados que tenía, más de 71 creo que tenían, les bajó.
ya no tenía mayoría en el Congreso Nacional. ¿Qué hizo Mario Pérez? El que vieron ahorita apuntándole con un arma en la cabeza a un guardia de seguridad, Mario Pérez del Partido Nacional. Le metió un artículo a la ley orgánica, el famoso artículo 80, que decía que los funcionarios que el Congreso Nacional no haya elegido van a permanecer en sus cargos hasta que se elijan. ¿Por qué hizo eso él? Porque ellos se iban a cerrar, como se están cerrando ahora, con el propósito de que los mismos que ellos pusieron continúen en el poder. Esto no aplica para los funcionarios, aplica para todos los de segundo orden. Elecciones del segundo orden son, por ejemplo, la elección de los comisionados de política limpia, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, entre otros. Pero cuando hay un término establecido en la Constitución, como lo hace para los magistrados, no pueden continuar. Y yo fijé una posición con los magistrados de la Corte Suprema. Y recuerde usted que uno fue a presentar un documento al Congreso Nacional. Y además de eso, también el fiscal general y el fiscal general junto está para 5 años. Por lo tanto, está acéfalo en este momento el Ministerio Público. Sí, voy a hacer una pausa y luego voy a volver a insistir con esto del fiscal. Voy a conocer cuál es la posición del Partido Nacional de Honduras en un momento referente a este tema. Una pausa y continuamos. Bien, voy a escuchar la posición oficial del Partido Nacional de Honduras. Está el presidente del Partido Nacional, don David Chávez Madison. Abogado Chávez Madison, buenos días. ¿Cuál es la posición del Partido Nacional en este tema de la Fiscalía y lo que está pasando en el Congreso Nacional? Adelante. Buenos días, Raúl, Luis. Placer saludarles al pueblo hondureño que nos mira a través de Canal 11. En el foro de la entrevista, en primer lugar, el país vive un momento de altísima tensión provocada por quien gobierna, por la falta de capacidad de construir consensos, por la falta de capacidad de diálogo y por querer imponer a la fuerza los distintos cargos, empezando por la directiva, no solo de Luis Redondo, todos los que están en la directiva son ilegales. O sea, acá la culpa no solo es de Luis, es de todos, incluidos los diputados de PCH que están puestos en esa junta directiva. Preocupado porque quieren poner un fiscal ilegal de la misma manera que está la junta directiva. Ese fiscal no va a ser reconocido por nadie, ni por los mismos agentes del Ministerio Público. O sea, en vez de dar una salida a la democracia, van a generar una crisis más fuerte y mucho más profunda. Están socavando la democracia y el Estado de Derecho. Y esto yo le doy un consejo a Luis. Esto no solo le afecta a Luis. Luis, el poder es efímero. Ya te quedan 2 años para ser diputado. Piensa en tu familia, porque esas decisiones arbitrarias, esas decisiones a la fuerza, tienen responsabilidad. Y yo te digo, eso no solo es contra ti, sino que está socavando, si esa decisión la toman, la democracia y el Estado de Derecho. Pueden rectificar, construyan los consensos necesarios. No es a la fuerza como nombraron la junta directiva, no es a la fuerza como golpearon ayer a los diputados. ¿Por qué golpean a los diputados? Porque no tenían acceso a las instalaciones del Congreso Nacional. Si les abren los portones, los diputados entren, ¿quién va a querer que lo estén golpeando? Pero la guardia interna del Congreso Nacional cerró las puertas, cerró los portones para que los diputados de todos los partidos no pudieran entrar. Entonces no se va a reconocer ese fiscal ilegal que quieren poner, el fiscal ilegal, no sé si de Luis Redondo, de Mel Zelaya, de Libertad y Refundación, construían los consensos necesarios, no con el Partido Nacional. Si el Partido Nacional es parte, con PCH, con el Partido Liberal, el mismo Libre, así como construyeron los consensos para la Corte, háganlo. Porque aquí lo que sí va a venir son responsabilidades no solo para la persona. O sea, yo lo que le digo a Luis, Luis, no deje que te utilice el Mel. Mel te quiere utilizar, así como han utilizado a varios, y después son las personas que quedan pagando las responsabilidades porque los deja solo. Entonces no vamos a reconocer en primer lugar a ese fiscal de manera ilegal. Desde a lo interno del Ministerio Público, que estoy a esa día, tampoco le van a obedecer órdenes a este fiscal
ilegal, entonces, lejos de salir de una crisis, vas a provocar una crisis fuerte en el país, que va a detrimento del Estado de Derecho, de la institucionalidad y obviamente de los que tomen la decisión si tú tomas esa decisión, Luis Redondo. Sí, abogado, entonces, ¿cuál es la posición oficial del partido? Usted es el presidente de ese instituto político. Primero, no reconocer cualquier acción que está haciendo la directiva ilegal del Congreso Nacional. Ese sí es un diálogo, eso sí como una parranda entre la gente de Libre y Luis Redondo. Ellos van a tomar la decisión por la representación popular del pueblo que manda la Constitución, que son 86 diputados. Primero, el Ministerio Público no está acéfalo. Ahí está un fiscal general adjunto. Si el fiscal general adjunto renunciara, queda el director de fiscales. Por eso mismo, yo creo que quien está asesorando al licenciado Luis Redondo, el ingeniero Redondo, este abogado Tomé, es una leguleada, porque fue a presentar un recurso de inconstitucionalidad del abogado Berrío, si no me equivoco, de San Pedro Sula, para determinar la interpretación del artículo 80 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es la que utiliza a Luis Redondo para gobernar en su Congreso Nacional. Y estuvo diciendo que ese artículo 80 era inconstitucional. Todavía la Sala de lo Constitucional no se pronuncia. Hay que esperar a que se pronuncie, pero sobre ese artículo ya existe un fallo donde declararon constitucional el artículo. Es decir, el Ministerio Público no está acéfalo. En caso que estuviera acéfalo, como el caso del Tribunal Superior de Cuentas, que el abogado Roy Castro es magistrado, ahí pudieran nombrar porque está acéfalo. En el caso, por ejemplo, del Tribunal de Justicia Electoral, que renunció la abogada Gaudí Bustillo, ahí también pueden nombrar, pero en el Ministerio Público no pueden nombrar, Luis. Eso es una arbitrariedad, ilegalidad, y lo que va a producir es una crisis muy fuerte y muy profunda en Honduras, que va en detrimento personalmente de los que tomen la decisión y del Estado de Derecho de Honduras, porque eso es lo que quieren hacer. Otra cosa, ya se venció el tiempo para derogar las sedes, no lo hicieron. Promesa de campaña incumplida. Ya pasó el tiempo para ratificar el tema de la CICIG que iba a venir, y ya pasó el tiempo. Ya no va a venir la CICIG. Entonces yo creo que lejos de hablar de corrupción, actúen con legalidad para poder construir los consensos, porque todo lo que van a hacer va a ser más ilegal de lo que hoy ostentan todos los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Gracias al presidente del Partido Nacional, el abogado David Chávez Madison, participando esta mañana y colocando la postura de su partido en relación a esta elección del fiscal y lo que sucede en el Congreso. Comentarios sobre lo que ha dicho el abogado. Bueno, es evidente que el presidente del Partido Nacional continuamente, como lo han hecho en los últimos 12 años, no reconoce la Constitución. Nosotros sí reconocemos la Constitución. También es evidente que quienes han hecho corrupción, quienes han saqueado al Estado, quienes sacaron a la Maxi, quienes avalaron el fraude electoral, quienes están detrás de todo este saqueo que todo el pueblo hondureño conoce, deben de asumir este tipo de posiciones. No me extraña que no respeten la Constitución si esa es una costumbre del Partido Nacional. Nosotros sí lo vamos a hacer, Raúl. Y en cuanto a lo que él decía por ejemplo, la ratificación constitucional de las sedes. Mire qué interesante esto. A él, como ellos no reconocen la Constitución, es difícil que la puedan entender. Yo lo entiendo eso. Y no se trata de un asesor, se trata de lo que dice la ley y de cómo se debe de aplicar la ley y cómo se debe aplicar la Constitución. Mire, hay una sentencia en la Corte. Si la sentencia en la Corte sale favorable, ya está ratificado, ya se terminó lo de las sedes. Absolutamente. Si la sentencia de la Corte no sale favorable, nosotros en el Congreso Nacional podemos emitir los 86 votos. Yo lo decía aquí al pueblo hondureño, a mí me han puesto de condición la bancada del Partido Nacional que iba a dar sus 86 votos de las sedes si nosotros favorecíamos a una sede que está allá en el sur. Solo una les interesa porque parece que lo financiaron en campaña. La sede del sur. Una sede que está ahí en el sur, en San Marcos, no sé dónde. En San Marcos de Colombia. Exacto, porque parece que le financiaron en la campaña. Esa es la verdad. Eso es lo que han pedido. Yo el pueblo hondureño no lo voy a mentir. Entonces, ¿han pedido que dejen la sede? Que le demos algún tipo de régimen especial a esa sede. O sea, que la dejen, pues. Una que la salida, dejen operar, sí. Que la dejen operar una salida y que con eso dan los 86 votos. ¿Quién le pidió eso?
De la bancada del Partido Nacional. ¿Quién? ¿Nombre? El del sur, los que fueron financiados ahí del sur para poder hacer esto. ¿Y sabe por qué le digo así? No me refiero al nombre en este momento. No porque tengan ningún temor, es porque es más que evidente que el pueblo juzgue quiénes son. Los que se han financiado con esta gente que ha estado violentando nuestra soberanía. Pero no solamente eso, Raúl, no solamente está la sentencia, no solamente está de que ellos condicionaban los 86 votos, sino porque ocupábamos del Partido Nacional para eso. Ocupábamos al menos ocupábamos 2 del Partido Nacional para poder hacer esto. Si no, ya rato lo hubiéramos ratificado. Además de esto, usted se recuerda que el Congreso Nacional hace varios años hizo un decreto de interpretación de la Constitución y lo publicó en la Gaceta. Después, 11 años después, vino Custodio, metió un recurso de inconstitucionalidad. Hay una sentencia que declara inconstitucional ese decreto y habla del periodo subsiguiente. ¿Qué decía ese recurso? Esa reforma o ese decreto que es inconstitucional por sentencia, que el periodo era el inmediatamente después. ¿Qué hacían con esto en el Congreso que violentaban la Constitución, los del Partido Nacional? Que en una semana hacían reformas constitucionales. Una semana se aprobaba y 4 días después, que había cambio de periodo, hacían la ratificación. Para evitar esto es que se hizo subsiguiente. Subsiguiente, Raúl, es en el 2024. Sí, pero yo sentí a Tomás Zambrano y al presidente del partido como que nacional, David Chávez, como que puede haber diálogo todavía. Yo percibí eso. ¿Usted qué percibió? Sí, lo mismo. Y qué bueno que lo acotó porque había perdido el hilo de mencionar esto. Yo le digo al presidente del Partido Nacional, estamos ahorita a las 8:40 de la mañana. Si entre las 8:40 de la mañana y las 12 del día, la hora de convocatoria, ellos deciden que nosotros agendemos la elección del fiscal general y fiscal general adjunto en el pleno, en la sesión como tal, nos podemos reunir, firmamos un documento, un acuerdo, lo hacemos público y yo agendo la elección del fiscal general y fiscal general adjunto. Así que si él quiere o el Partido Nacional decide que elijamos fiscal general y fiscal general adjunto, es a través de consensos que lo vamos a hacer. Si no, y si es voluntad de los miembros de la Comisión Permanente que hoy nosotros elijamos a un nuevo fiscal general y fiscal general adjunto de manera interina, pues entonces ya cuando nos pongamos de acuerdo con los consensos, podemos elegirlos ya en propiedad, que pueden ser los mismos. Repítame eso, por favor, repítame. Si son las 8:40 minutos. Sí. ¿Qué pasa? Si entre 8:40 de la mañana y 12 del día, el Partido Nacional, con instrucciones de su presidente, se reúne conmigo, firmamos un documento con la firma de cada uno de sus diputados, donde se comprometen y donde hacemos ya la moción nominativa, como hacían ellos, porque todos lo firmaban antes, para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto en propiedad, lo hacemos. Y convoco a sesión. Este mismo día podemos convocar a sesión con la Comisión Permanente y hacemos esa elección hoy por la tarde y tenemos un fiscal general y fiscal general adjunto en propiedad. Si no, vamos a tener que, ante la falta de fiscal general, vamos a tener que aplicar la Constitución de manera interina hasta que elijamos fiscal general y fiscal general adjunto. Tienen ese espacio hasta el mediodía la bancada de los otros partidos, pero si no hay acuerdo, ¿cuándo se elegiría el fiscal? Porque me está diciendo que va a haber elección del fiscal, que la Comisión Permanente que se integra, que se toma funciones hoy a partir del mediodía de las 12, tiene la facultad, según la Constitución, lo que usted lee ahí, para nombrar fiscal general y fiscal adjunto. Raúl, yo quiero hacerle aquí públicamente a usted, a su canal y a usted especialmente, una invitación para la transmisión en vivo de esa sesión de la Comisión Permanente. Ahí vamos a estar. Vamos a hacer la transmisión en vivo y ahí, en ese momento, vamos a proponer nosotros de que se cumpla con la Constitución en varios temas. Y ese va a ser uno de los temas. Sí. Dígame, ¿cuál es su relación con la presidenta Castro, con el presidente Mel Zelaya? ¿Cuál es su relación con ambos? Mire, si hay algo que yo puedo reconocer como uno de los ejemplos más grandes en la historia democrática de este país, es cuando un candidato o candidata, como aconteció con la presidenta Xiomara Castro, que fue electa en el 2017 por el pueblo hondureño y dejó su cargo para el cual fue electo por el pueblo con el voto directo de su propio partido para dárselo a otra persona en nombre de la democracia,
Ese es uno de los ejemplos más grandes que yo he visto en la historia democrática de este país. No he visto un ejemplo como ese en nadie. Es una relación de respeto, es una relación de admiración. Con la presidenta Xiomara, cuando nos hemos sentado, hablamos cosas concretas, el trabajar, una gran experiencia para mí, Raúl, de trabajar el acuerdo bicentenario con ella. Yo me sorprendí de ver el conocimiento que ella tenía en cada uno de los puntos de agenda, porque decirle a alguien el decreto de delitos de receptación y lavado de activos, hay muchos diputados que ni siquiera entienden qué es eso, y ella lo comprendía. El construir esa agenda anticorrupción a mí me da el valor suficiente para poder actuar conforme a la Constitución, con el apoyo de un partido, con el apoyo de una bancada, con el apoyo de la presidenta en este sentido. Con el presidente Zelaya ha sido de construcción. Nosotros, yo no lo voy a negar, hemos construido muchas cosas, como lo que le dije, el acuerdo bicentenario, que eso fue, si no me equivoco, un 22 de diciembre, cuando le movimos el piso a la bancada, al Partido Nacional, que andaban de vacaciones y parece que los convocó Juan Orlando porque no esperaban la unidad en ese momento del Partido Libre, del partido en aquel entonces PAC, del Partido PINU, del Partido Liberal. Nos unimos y decían, estos unidos nos van a sacar de poder, y así aconteció en las dos últimas elecciones. Entonces, yo lo que le puedo decir es de construcción, es de visión de país. Tenemos un compromiso, tenemos una meta, y es cumplir la oferta electoral que le hicimos al pueblo, Raúl. Nosotros al pueblo le dijimos, este es nuestro plan de gobierno y este es nuestro acuerdo bicentenario. Ellos nos dieron su confianza a través del voto y nosotros vamos a rendir cuentas con hechos. Usted habla de no corrupción, no más saqueo ni latrocinio a las arcas del Estado. Mel Zelaya o la presidenta Castro en algún momento le han hablado de algún negocio, de hacer algún negocio que le genere dinero, ¿o no? No, en ningún momento. Al contrario, nosotros hemos hablado acerca de la agenda anticorrupción. Es que, presidente, con tanto poder y tantos intereses y tanta gente que busca hacer negocios o movidas, ¿Mel nunca le ha propuesto nada incorrecto a usted? No, nunca. Ni electoralmente. Ni electoralmente. Y cuando le digo electoralmente, fue porque hubo una necesidad de parte de algunos compañeros en el PAC, cuando iban a unas elecciones internas y le fueron a pedir apoyo al presidente Zelaya con votos de libre para ganar el PAC. Unos compañeros hicieron eso. Y ahí un gran ejemplo que me dio es, eso es fraude, eso es corrupción. No, Raúl, nunca ha habido eso. Yo creo que hay malas percepciones en algún momento, equivocadas. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que está decidido a que no haya más corrupción, no haya más impunidad. Bueno, yo no me voy a retractar de lo que ya he dicho aquí. Yo conozco a Mel Zelaya hace más de 30 años. Mel no es pícaro, no anda en eso de las movidas. A Mel le encanta el poder. Yo sí, es político a tiempo completo. Le da asca eso de la política, día y noche. Entonces, los Zelaya nunca le han propuesto negocios ni movidas. Ajá, y los nacionalistas, ¿por qué critican tanto a Carlos Zelaya, su secretario en el Congreso? Primero porque Carlos Zelaya es una de las personas que tiene una gran capacidad de gestión política, de poder hacer acercamientos con los diferentes diputados. Eso ha sido con él siempre, desde el periodo pasado, cuando él estaba de congresista, él siempre tuvo esta cualidad, esta capacidad de lograr consensos. Yo se lo digo, Raúl, si yo pudiera, y yo continúo en política, me gustaría siempre estar trabajando cerca de una persona como él en cuanto a su gestión. Y lo critican porque, según ellos, al debilitar a Carlos, van a debilitar al Partido Libre. Al señalar a Carlos, al cuestionarlo, van a debilitar al Partido Libre. Esa es la verdadera razón de esa crítica. Hace un rato dijo Tomás Zambrano que Mel Zelaya fue el que mandó a cachimbear a los diputados, o lo mandó que lo golpearan. Bueno, habló de matar Tomás Zambrano. Sí, Tomás Zambrano, yo creo que Tomás Zambrano lo tiene nervioso todos esos casos que le están llevando en este momento a él y a otros compañeros de él en los procesos que tienen. No me extraña que él haga eso. Mire, no hay ninguna instrucción. Lo que había es un resguardo de seguridad porque teníamos información de que ellos iban a llevar armados, que ellos iban a llevar gente, y ahí están los videos. Llegaron armados. Esos son los hechos. Y otra cosa, Raúl. O sea, usted como presidente del Congreso, me ubiqué yo, si me tocara ser presidente del Congreso,
sabía, tenía información y tomó algunas medidas de seguridad. Yo soy una de las personas más informadas de Honduras, Raúl. Desde antes de entrar a ser presidente, de las más informadas. Y teníamos ya la información de que ellos iban a llegar armados y que ellos iban a llevar gente que le iban a meter así como que fueran de los colectivos de Libre y que los colectivos de aquí por allá. No es cierto, ya teníamos información. Lo que pasa, ayer hubo, la gente de la policía tuvo que desplazar a un montón de gente y ahí podía haber de cualquier partido político. Yo más bien agradezco a la gente que llegó a los bajos del Congreso Nacional, a todos los que creen que para eso se hizo el Congreso. Esas columnas que hay en el Congreso Nacional, que ponen al hemiciclo en la parte de arriba, es para que el pueblo esté abajo, y el pueblo va a estar abajo siempre, aunque ellos le tienen miedo a la gente. A mitad de entrevista usted me dijo de que no se ha hablado de disolver el Congreso ni de Asamblea Nacional Constituyente. Pero dígame, ¿van a haber elecciones en Honduras o no van a haber? ¿O usted ya está de acuerdo con Mel Zelaya para que el Libre siga en el poder y que no hayan elecciones? ¿Vamos a ir a elecciones o no van a haber elecciones? Raúl, qué bueno que me pregunta eso. Yo le digo al pueblo hondureño, sí van a haber elecciones en Honduras. Nosotros somos democráticos. Somos tan democráticos y tan tolerantes que si nosotros quisiéramos, con el poder que tenemos, ya hubiéramos hecho que se aplicara justicia un montón. Estamos dejando que los procesos continúen su camino. Nosotros hemos fortalecido y vamos a seguir fortaleciendo los procesos democráticos. Así como se aprobó, así como se acompañó a una nueva ley electoral, vamos ahora a la elección de los funcionarios de política limpia, vamos a llenar el espacio que hay en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral, vamos a ese proceso que son procesos democráticos para el fortalecimiento de las próximas elecciones del país que se van a convocar el otro año en el mes de septiembre. Sí. ¿Vamos a tener elecciones entonces? Sí, vamos a tener elecciones. ¿Está seguro? Totalmente. Mel no lo ha visto a Mel o a Carlos decir, mejor que no haya elecciones y seguimos. No, al contrario, más bien me están hablando de que deberíamos de hablar de qué va a pasar en el futuro político. Más bien estamos hablando de cómo nos vamos a organizar de cara a los próximos procesos políticos. No hay ninguna de esas cosas. Mire, Raúl, yo le voy a mencionar algo. Se han dicho muchas mentiras. Solo me dice aquí Carlos Zelaya, el que las hace las imagina como Tomás ordenó que golpearan, gasearan y saquearan de arrastrada a los diputados de Libre, incluyendo a Mel, piensa que nosotros hacemos lo mismo, dice el secretario del Congreso. Sí, totalmente. Sí, por cierto, hay una foto que circula ahí, yo no sé si la tienen acá, cuando Tomás Zambrano andaba con un martillo en la mano. Óigame, espere, sí. Yo le voy a decir algo, enfócame. Yo creo que es mentira, que es paja, como dijimos los hondureños, que eso deje martillo de Tomás Zambrano. Es cierto. ¿En serio? Es cierto. Ellos iban con ese martillo para abrir los portones. Ingeniero, es cierto. Así es. La verdad, me mandaron la foto. Yo trato de ser, a lo largo de mi carrera periodística, responsable. Por eso no puse la foto, porque creí que era montaje. No, es cierto. Hay video, hay todo. Es que si usted me consigue el video, lo pongo. Por supuesto, yo creo que ahí está, si me pueden ayudar para mandarla. Porque a mí me mandaron esa foto de... Ahí está, mira. Pero no es un montaje eso. No, Raúl, con eso quitaron el candado del portón. Déjeme explicarle algo. El acceso de la plaza, quiero que se ubiquen en esto, la plaza, que es donde en los bajos del Congreso Nacional, hay un portón que se da acceso al edificio administrativo que tiene varios pisos. Ese portón después de las 5 de la tarde está cerrado y se cierra porque ese día no había sesión. Y entonces, ¿cómo se cierra? Con candado. ¿Y qué hicieron ellos? Ya tenían todo premeditado. Llevaron, así como querían premeditar la vez pasada, de meter morteros en las gavetas para explotarlos allá dentro del Congreso, así como llevaron esos martillos para ellos romper los candados e ingresar al Congreso. ¿Y quiénes iban a ingresar al Congreso? ¿Ellos o gente que ellos llevaron? Hay que ver también eso, y ese proceso de investigación está en curso. Bien, volvamos. Entonces, sí vamos a ir a elecciones en el 2026. Sí vamos a elecciones, y le garantizo que nosotros desde el Congreso Nacional y en el gobierno tenemos toda la disposición de que sean total y absolutamente democráticas. Hablemos un poco de Luis Redondo. ¿Va a ir en el partido de Salvador Narrala, de El Salvador de Honduras? ¿O es cierto que va de primer diputado por el departamento de Cortés en Libre? Fíjense, Raúl,
que le voy a responder así, si me permite. Claro. Cuando estábamos nosotros en el PAC, yo recuerdo que llegó uno de los compañeros, estamos en el Congreso, y uno de los compañeros, mira, Marlene Alvarenga va a hacer unas elecciones internas en el PAC, vamos a hacer nosotros una y vamos a convocar, y se hizo. No llegaron ni 2,000 personas, Raúl, a votar, ni 2,000 personas. Cuando estaba haciendo el acta, me acuerdo que le digo, decirle a la abogada que está haciendo eso, que es una compañera que ahí está de congresista ahorita en el Congreso, decirle que quite ese valor, porque estaban falsificando el valor, estaban poniendo como 57,000 votos a una elección que solo habían llegado como 2,000. Me dice, ¿qué cosa? Ahí yo paré eso. Luego se hizo una asamblea. Hay un grupo que se llama Remanente PSH que denunció actos de corrupción por falsificación de documentos electorales para quedarse con el partido PSH. Yo no avalo eso, Raúl. Yo no avalo lo que tanto se critica y se señala en otros lugares, que lo hagan dentro de un partido político. Hay gente en este momento que ha puesto denuncias, que ha puesto recursos, y que después no digan que eso es antidemocrático, porque pusieron denuncias por falsificación de documentos para tener el control absoluto de los partidos políticos. Eso no va conmigo. Por lo tanto, usted ha escuchado, por ejemplo, cuando yo estaba en el Pino, en el PAC, perdón, todos los del PAC en aquel entonces se pasaron, cuando el PAC quedó en manos de Marlene, todos se pasaron al Pino. Yo seguí en el PAC hasta el último momento. Cuando estaba en el Pino, hasta el último momento. Yo fui electo por el PSH y hasta dentro de 2 años voy a estar en ese partido como el Partido Salvador de Honduras. Que voy a tomar una decisión política, Raúl, sí la voy a tomar. Bien. Ayer en esa autoconvocatoria estaba Partido Nacional, Partido Salvador de Honduras, y después fueron los del Partido Liberal. ¿Van a seguir las pláticas con el Partido Liberal? Los liberales han dicho que no forman parte del BOC. ¿Va a continuar las pláticas con el Partido Liberal? Fíjese que con el Partido Liberal hay una particularidad. Por lo menos yo se lo puedo mencionar de manera casi natural. Nosotros hemos hecho acuerdos, lo que mencioné antes, el acuerdo de Toncontín. Hemos hecho, por ejemplo, cuando se hizo, ¿se acuerda aquella alcaldía que quemaron en Comayagua? Cuando nosotros le cedimos el uso de la palabra y los votos para que Gualdina Curva, me acuerdo que fue la que presentó la moción en el Congreso, se aprobara. Cuando junto al Partido Liberal en el Congreso Nacional paramos que se elevara a rango constitucional, en aquel entonces la Policía Militar, hemos hecho cualquier cantidad de acuerdos. Y diciendo esto, después, ya siendo director de HRN, llevó mi nombre. ¿Y qué equipo jugó? Jugué en el Nacional, jugué en el Vida Santa también, jugué en el Colo Colo, no, sí, Lice. Yo estuve, no lo va a creer, yo estuve jugando en la Liga Mayor en el equipo Olimpia, era lateral derecho del Olimpia. ¿En la Mayor? En la Mayor. Y en la Carlos Zapata Lobo también. ¿Y se acuerda de Carlos Aguilar? Carlos Aguilar no me acuerdo, de don Juan Cuello, creo que se llamaba, el taxi 124, ajá, sí, que era el taxista que andaba lavando los uniformes para todos lados de las ligas menores. Mire, va a haber apoyo, Raúl. Ahorita nosotros recibimos al presidente de la federación. Yo estoy pendiente de una reunión con Depor, con Moncada, para poder ver cómo asignamos un presupuesto a la selección de Honduras para el próximo periodo. Somos optimistas. Nosotros, así como en el Mundial de Sudáfrica, en aquel partido de Suiza, que nadie estaba apoyando porque ya no clasificábamos, y nosotros siempre apoyando a la selección, así lo vamos a hacer ahora. Ese fue el mejor partido de Honduras. El mejor. Contra Suiza. El mejor. Y la tuvimos para ganar y sí, yo creí que íbamos a ganar ese partido. Tuvimos muchas ocasiones de gol, pero todavía no ganamos un partido mundial. Pero ojalá la alegría del pueblo es el fútbol. De la mayoría de los hondureños nos gusta el fútbol. El otro día también le decía al presidente Zelaya que ojalá Mario Moncada pueda recuperar el Rubén Calleja Valentine, que se lo llevó el Mitch. No hay gimnasio, solo hay uno privado en Tegucigalpa y Comayagüela. Ojalá se logre construir esa instalación deportiva. Sí, nosotros eso lo vamos a ver con la Comisión de Deportes. Lo que le puedo decir, Raúl, ahora en este momento es que hace 4 o 5 días yo firmé para que nosotros podamos destinar fondos
para la construcción de la cancha y un complejo que hay en Comayagua para la Selección Nacional de Honduras. Vamos a reparar un tramo carretero también en el trayecto hacia donde está la cancha de la selección. ¿En Cihuatepeque? En Cihuatepeque, eso, el profesor Rueda tiene algunos requerimientos ahí para el entrenamiento, vamos a ayudar con eso. Pero ojo con los requerimientos de Rueda. Yo fui presidente de la Comisión Nacional por Instalaciones Deportivas en el gobierno de Mel Zelaya y me pidieron, puse la grama del estadio, puse la pantalla, ojalá consigan otra, porque eso fue hace mucho tiempo. Me pidió que hiciera más ancha la cancha. La hice, pero al final Honduras nunca jugó ningún partido, ahora sí se está jugando. Ojalá que, qué bueno que va a apoyar el deporte. Las federaciones también pues tienen poco apoyo. Ingeniero Redondo, gracias. ¿Cuál es su mensaje a la población hondureña? Ojalá lleguen a acuerdos, que la tranquilidad vuelva al Congreso y que se legisle por el bien del país, por el bien de la patria, y que los hondureños nos entendamos para sacar adelante este país que tanto lo necesitamos, un momento que ocupamos trabajo, seguridad, pues oportunidades para los nuevos muchachos, educación y la restauración de esas escuelas. Su mensaje final, le agradezco haber aceptado la invitación. Sí, gracias a usted, Raúl, y también a todo su tremendo auditorio. Solo decirles que conmigo en la dirección del Congreso Nacional no van a haber más golpes de Estado, no va a haber más corrupción, no va a haber más narcotráfico. No hemos pagado un tan solo 5 por votos en el Congreso Nacional. Hemos adecentado ese poder del Estado. Así que de nosotros lo único que pueden esperar es ni corrupción ni narcotráfico. Gracias. Esta mañana con nosotros el ciudadano presidente del Congreso Nacional de la República, el ingeniero Luis Redondo Guifaro. Gracias por su audiencia. Quiero pedir disculpas a tantas y tantas personas que escribieron a las redes sociales y a los WhatsApp, porque por la presencia de él no podíamos leer tantos mensajes de la gente. Gracias. Quiero reiterar mis felicitaciones a mi querida Radio HRN, a don Manuel Villeda Toledo, a Ana María Villeda, a Rafa Villeda, a José Manuel, por los 90 años de HRN, a todos mis compañeros de la N. Grande la N, felicidades a todos. Gracias a ustedes. Buenos días. Sigan con Canal 11 y Radio Visión Honduras. Que estén bien.